La anemia hemolítica, antes de poder verla, les decía que había dos formas de clasificar las anemias. Nosotros clasificamos la anemia por la morfología, que ya lo habíamos hablado, por el volumen corpuscular medio, y la otra es por la índice de producción de los reticulocitos, ¿ok? Que nos dice que también está funcionando. Si es menor a 2 o si es mayor a 2, que es básicamente una clasificación fisiológica, fisiopatológica, ¿ok? Entonces, podemos tener una anemia en la cual la médula que esté adecuadamente equipada, es decir, que tenga los nutrientes todo lleno, full, completo, tengamos de repente o un sangrado o hemólisis que haga que esta médula tiene que producir más glóbulos rojos por este problema, ya sea por el sangrado o por la hemólisis. Entonces tiene que sacar, los reticulocitos. ¿Qué son los reticulocitos? Son un paso anterior a la formación de glóbulos rojos. Son los, digámoslo así, los papás de los glóbulos rojos. Aún estos glóbulos rojos jóvenes, muy, muy jóvenes, van a tener ARN en su contenido. Recuerden que el glóbulo rojo ya no va a tener ningún tipo de componente de ARN. Entonces, estos reticulocitos van a tener una tinción especial a la hora de mirarlos en el microscopio y un tamaño mayor que los glóbulos rojos. Entonces, cuando hay un sangrado y una hemólisis y el paciente tiene una médula ósea buena, adecuada, lo que va a hacer nuestro cuerpo es, uy, está faltando sangre, está faltando glóbulos rojos, por lo tanto, yo tengo que, mi fábrica, aumentar la producción. Dentro de la producción, lo que yo lanzo es más reticulocitos, que al final, a un día o a los 3 días van a terminar convirtiéndose en glóbulos rojos. ¿Ok? Este es cuando el índice de producción reticular va a ser mayor a 2. Pero hay tipos de anemias, dentro de las cuales se encuentra la anemia ferropénica, la anemia por trastornos crónicos, en las cuales la médula ósea no va a responder con una adecuada formación de glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque no tiene los adecuados componentes esta médula. Es decir, les falta el hierro, les falta vitamina B12, les falta ácido fólico para poder producir. O de repente tienen algún tipo de cáncer, etcétera, que les impida producir glóbulos rojos. Entonces, a este índice de producción, que es menor a 2, se le llama anemia hiporregenerativa. Y este índice de producción reticular mayor a 2 se le llama proliferativa. Muy bien. Entonces, ¿qué es la anemia hemolítica? La anemia hemolítica es la incapacidad del glóbulo rojo, de poder producirse más glóbulo rojo por la demanda por el aumento de la demanda de formación de glóbulo rojo. O sea, la incapacidad de formar más glóbulo rojo cuando el cuerpo lo pida. ¿Ok? Es una anemia debido a la disminución de la supervivencia de estos glóbulos rojos, es decir, mueren más de lo que se logran formar. Entonces va a producirse finalmente una anemia, ¿cierto? Ok. Entonces la manera más fácil en realidad de poder distribuir este tipo de anemias es clasificándolas. Yo creo que si ustedes entienden estos conceptos, va a ser muy fácil y que cuando tengan una anemia hemolítica la puedan subclasificar y rápidamente encontrar cuál es la causa. Voy a enfatizar en algunos puntos más que en otros, porque están viniendo preguntas diferentes en los últimos años, donde se observa más preguntas a nivel de problemas congénitos más que adquiridos. ¿Ok? Entonces, por ahí va a ir la formación que les voy a dar el día de hoy. Entonces va a haber una destrucción acelerada de este glóbulo rojo en el lecho vascular o por el incremento del aclaramiento de estos glóbulos rojos. Recuerden que los glóbulos rojos viven aproximadamente 3 meses, después de los cuales su senescencia, es decir, ya su vejez, el vaso se va a encargar de comerlo, desglosar las partes de la hemoglobina y, bueno, morir finalmente, ¿no? En la pulpa roja de este glóbulo rojo. Entonces, esta disminución de la supervivencia de los glóbulos rojos o esta destrucción acelerada puede ser por dos causas. La causa intracorpuscular, es decir, en sí misma de este mismo glóbulo rojo per se, hay alguna causa dentro de este glóbulo rojo que está causando esa anemia hemolítica,
o puede que haya una causa extravascular, o sea, que no tenga nada que ver el glóbulo rojo, sino que haya una causa externa que produce esta hemólisis. Entonces, si es una causa intracorpuscular, puede ser una causa de la membrana de este glóbulo rojo, puede ser una causa de las enzimas que tenga este glóbulo rojo, o puede ser una hemoglobinopatía, es decir, la hemoglobina de este glóbulo rojo tiene algo malo y por lo tanto finalmente va a morir. ¿Ok? O puede ser una causa adquirida, extracorpuscular adquirida, casi siempre, ¿ok? Puede ser una causa inmune, que algún anticuerpo elimine estos glóbulos rojos, puede ser alguna causa mecánica, por ejemplo, las válvulas cardíacas que no estén funcionando bien, se le pone una válvula cardíaca a un paciente, después de unos años no funciona y por lo tanto tiende al pasar por el corazón, eh, por la válvula, a la salida tiende a dañar estos glóbulos rojos y finalmente muere. Una causa infecciosa, por ejemplo, el plasmodium, que es intracelular, y al estar dentro de los glóbulos rojos, cierto ciclo de su etapa de crecimiento, tienden a producir la lisis de este glóbulo rojo. ¿Ok? O metabólica, en el caso de pacientes que, por ejemplo, alguna toxina, por ejemplo, la toxina del veneno de las serpientes, tienden a hacer hemólisis dentro de por fuera de este glóbulo rojo, tienden a morir estos glóbulos rojos, ¿no? Muy bien. Esas son las causas, ya sean intracorpusculares o extracorpusculares. Ahora, otra forma de clasificarla, que en realidad las dos sirven, las dos son válidas, es la forma donde muere en el glóbulo rojo. O muere dentro del vaso sanguíneo, que se llama intravascular, o es fuera del vaso sanguíneo, que se llama extravascular. Como les decía, normalmente el glóbulo rojo, al final, a la senescencia del glóbulo rojo, tienden a morir y tienden a ser comidos, engullidos por el vaso. Y el vaso tiene macrófagos que forman parte del sistema retículo endotelial y va a desglosar las partes de esta hemoglobina, ¿no? Entonces la globina va a terminar en aminoácidos. Ustedes saben que los aminoácidos se vuelven a reutilizar. El hierro se vuelve a unir a la transferrina y va hacia los depósitos, mientras que queda una molécula del glóbulo rojo de la hemoglobina que se llama protoporfirina. Esta protoporfirina va a convertirse en bilirruina no conjugada, después de pasar por el hígado, y estos glucurónidos de bilirruina van a finalmente terminar como urobilinógeno en la orina o como estercobilinógeno en las heces. Eso es lo que pasa normalmente, habitualmente. Es una anemia hemolítica común y corriente. Sin embargo, hay otras causas intravasculares por las cuales el glóbulo rojo muere dentro del mismo vaso, no en el sistema retículo endotelial, sino fuera del retículo endotelial, sino en el mismo vaso, intravascular, ¿no? Entonces, este glóbulo rojo va a morir dentro del vaso sanguíneo, y va a producir que la hemoglobina se suelte. Esto se va a evidenciar como una hemoglobinemia, o puede que le encuentren justo unida a la albúmina y se va a llamar metaalbuminemia. O puede que esta hemoglobina tienda a filtrarse por el riñón y finalmente se va a encontrar como hemoglobinuria. O en el transcurrir de los años, de las semanas, se filtra por el riñón, tiende a quedarse en los túbulos colectores las moléculas de hemoglobina, pero estos tienden a morir las células epiteliales del riñón tienden a morir o a recambiarse, y finalmente lo que vamos a encontrar es la hemosideриnuria, que es una forma particular de encontrar la hemoglobina después de días después de haber tenido la anemia hemolítica, ¿no? Entonces, estas son las formas de clasificar. En base a esto, vamos a ir desglosando los tipos de anemias hemolíticas, que espero les sirva porque es una nueva forma en la que estoy enfocando esta patología para que ustedes puedan recordarla más fácil. Recordar, paciente que tenga, acá como vemos, la figura en grande, ictericia, hepatoesplenomegalia, y palidez, es la triada de la anemia hemolítica. ¿Ok? Recordar en este caso el hepatoesplenomegalia, ¿por qué surge? Recuerden que tanto en el hígado como en el vaso, nosotros tenemos sistema retículo endotelial, válgase a decir, macrófagos. Entonces, cuando hay un aumento de la muerte de estos glóbulos rojos, tiene que haber también un aumento
de las zonas donde se van a procesar estas moléculas muertas. Entonces tiende a haber un aumento del hígado y tiende a haber un aumento del vaso, sobre todo del vaso, que es una de las mayores formas de eliminar estos compuestos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver a nivel laboratorial? Vamos a ver que este paciente va a presentar o una anemia muy leve, a veces, o una anemia muy severa, ¿ok? De todas maneras va a haber reticulocitosis. ¿Por qué? Por lo que ya habíamos mencionado, la médula ósea va a tratar de poder cumplir su función de, de producción de glóbulos rojos, por lo tanto va a lanzar glóbulos rojos. En su intento va a aumentar también las formas jóvenes antecesoras de los glóbulos rojos, en este caso los reticulocitos. ¿Ok? El volumen corpuscular medio va a estar elevado. ¿Y por qué va a estar elevado? ¿Por qué? Porque los reticulocitos, que también van a estar en la sangre periférica, les había dicho que son de mayor tamaño que un glóbulo rojo promedio. Por lo tanto, la máquina que va a leer la sangre, la máquina de laboratorio, lo va a leer como que el promedio de glóbulos rojos va a ser mayor, porque va a leer también acá reticulocitos. Por lo tanto, va a aumentar. En la frotis de sangre periférica, es decir, la gota de sangre que se ve en la lámina periférica, vamos a ver policromatofilia. ¿Y qué es eso? Significa de que vamos a ver distintas tinciones de los glóbulos rojos. Normalmente tienen un color medio violáceo, pero en las anemias hemolíticas vamos a ver policromatofilia. Vamos a ver un color medio violáceo y a la vez medio rosado. Y esto es debido a que se va a teñir tanto los reticulocitos como glóbulos rojos, y los reticulocitos, al tener ARN en su interior, van a teñirse de manera distinta. Eso se le llama policromatofilia. Y es una manera indirecta de decirnos que hay una anemia hemolítica. Si es que hiciéramos un aspirado de médula ósea, veríamos de que hay un aumento de glóbulos rojos. A esto, sinónimo, se le llama hiperplasia eritroide. ¿Ok? Entonces, el glóbulo rojo, al morir, bioquímicamente lo que va a soltar es más lactato deshidrogenasa, va a haber un aumento del desglose del grupo M, por lo tanto va a haber más bilirrubina, sobre todo a predominio indirecto, Puede que las enzimas hepáticas estén ligeramente aumentadas, no es mandatorio, por si acaso, pero sí la aptoglobina, que es una proteína que cuando la hemoglobina se suelta del glóbulo rojo, la aptoglobina rápidamente trata de unirse a esta. ¿Y esto es por qué? Porque la hemoglobina produce radicales libres de oxígeno, por lo tanto es mala que esté suelta en el plasma. Por lo tanto, la aptoglobina trata de unirse, y al dosar la aptoglobina la vamos a encontrar muy nula o muy disminuida porque se va a tener que unir a la hemoglobina. ¿Ok? Y en la orina, dependiendo del origen de la anemia hemolítica, podemos encontrar ya sea hemoglobinuria, hemosideриnuria o urobilinógeno en el caso de las anemias extravasculares, como les habíamos mencionado acá, ¿no? Muy bien. Dicho esto, entonces vamos a ver la parte del desglose de las anemias hemolíticas, ¿ok? Y vamos a empezar por el desglose de las anemias hemolíticas que son genéticamente hereditarias, ¿no? Que son congénitas o hereditarias, es decir, vamos a ver esta parte, ¿ok? Las congénitas, perdón, esto es. Vamos a ver las congénitas, ¿ok? Entonces, dentro de las congénitas vamos a tener las de alteración por la membrana, ¿ok? Y solamente voy a ir mencionando las más frecuentes. Hay esta condición que se llama esferocitosis hereditaria, que es congénita y es dentro de las hereditarias la más frecuente, ¿ok? ¿Y por qué pasa? Porque yo quiero que vean este dibujo de abajo. Se fijen en la parte de abajo. Acá he dibujado la membrana de glóbulo rojo vista por microscopio especial que tiende a ver hasta la membrana, ¿ok? Y en estas vamos a ver de que la membrana del glóbulo rojo se caracteriza por tener proteínas de anclaje dentro de la membrana. Dentro de ellas está la banda 3, la anquirina, la espectrina, la glicoforina, ¿ok? Dentro de otras. Cuando hay una alteración genética a nivel de alguna de estas proteínas de membrana, lo que va a ocurrir es de que si normalmente nuestro glóbulo rojo tiende a deformarse al pasar por los vasos sanguíneos muy pequeñitos, tienen la capacidad de este glóbulo rojo de poder pasar
deformarse y poder pasar efectivamente por el globo, por vasos sanguíneos pequeñitos, no va a ocurrir cuando hay una alteración de estas membranas. ¿Por qué? Porque al no haber esta deformación ya no va a ser de manera adecuada. Por lo tanto, al pasar por los vasos sanguíneos, se va a ir dañando la membrana, no va a poder pasar. Y finalmente nuestro cuerpo, sobre todo el sistema retículo endotelial, macrófagos, en este caso el vaso, va a ir engullendo partecitas de la membrana del glóbulo rojo, haciéndolo cada vez más pequeño y finalmente va a tener una forma de esfera. Por eso se llama esferocitosis hereditaria. ¿Ok? Muy bien. Lo que podemos encontrar en la sangre periférica es el que tiene esferocitos, que básicamente es el nombre de este glóbulo rojo que tiene forma esférica, esferocitos. ¿Ok? A nivel de laboratorio vamos a encontrar este patrón que se llama concentración de hemoglobina corpuscular media elevada. ¿Ok? Cuando ustedes observen un hemograma, si es que alguna vez lo han hecho, el hemograma, vamos a tener, vamos a cambiarle el color. En el hemograma, un hemograma completo, ustedes van a ver que dice hemoglobina, hematocrito, número de glóbulos rojos, volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media, concentración de hemoglobina corpuscular media. ¿Ok? Estos son los parámetros que lanzan. Normalmente nosotros vemos solamente la hemoglobina, ¿no? Y eso es todo lo que vemos, ¿no? Sin embargo, hay otros parámetros que nos ayudan, o sea, no lo ponen por las puras ahí. Y para ser un poco más conciso lo que vamos a decir, así como el volumen corpuscular medio mide el volumen promedio de estos glóbulos rojos, la concentración de hemoglobina de corpuscular media mide la concentración de hemoglobina que tiene por cada glóbulo rojo. O sea, el promedio de hemoglobina que tiene cada glóbulo rojo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, como se va a hacer más chiquitito este glóbulo rojo, va a darnos un aumento de esta concentración de hemoglobina corpuscular media, porque va a haber menos, cápsula de este glóbulo rojo. El volumen por fuera de este glóbulo rojo va a disminuir. Por lo tanto, nos va a dar un aumento de esta concentración de hemoglobina corpuscular media. ¿Ok? ¿Cómo hallamos si este paciente tiene una esclerositosis hereditaria, además de lo que veamos por lámina periférica? Tenemos que hacer un test que se llama fragilidad osmótica. Entonces lo sometemos a soluciones hipertónicas e hipotónicas, y cuando estos glóbulos rojos estén en una solución en la cual hipertónica, normalmente los glóbulos rojos normales tienden a poder sacar sus electrolitos sin ningún problema. Sin embargo, como estos son células pequeñísimas, tienden a morir y a alisarse. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Como cualquier anemia hemolítica congénita o hereditaria, se le tiene que dar suplemento de ácido fólico, y el tratamiento finalmente sería una esplenectomía si la anemia hemolítica la anemia es muy severa, ¿no? Muy bien. Ahora, tenemos acá otra anemia hemolítica, sino que me han puesto el dibujo por acá, pero acá tenemos la anemia hemolítica por alteración del metabolismo eritrocitario. Así les decía que hay enzimas de nuestro glóbulo rojo que se pueden alterar y por lo tanto producir alteraciones y finalmente conllevar a una anemia hemolítica. La más frecuente es la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Entonces, el glóbulo rojo tiene dos vías para formar ATP. La vía glucolítica de Ender-Meyerhof y la vía de la pentosa fosfato. ¿Ok? Solamente para recordar, la Ender-Meyerhof forma glucosa y finalmente va a tener a formar ATP. ¿Ok? La glucosa se convierte en glucosa 6-fosfato y finalmente hay una enzima que se llama glucosa 6-fosfato deshidrogenasa que convierte la glucosa 6-fosfato en gluconato 6-fosfato. ¿Ok? Y esta vía de las pentosas fosfatos es muy, muy importante porque este gluconato 6-fosfato produce NADPH, o sea, NAD reducido.
¿ok? Que es el que nos libra finalmente de los radicales libres de oxígeno, porque forma el glutatión en glutatión reducido, ¿ok? Entonces, si no existe esta enzima, este estrés oxidativo, cuando lo haya, va a aumentar los radicales libres de oxígeno y no va a haber quien convierta estos radicales libres de oxígeno a finalmente moléculas de agua, como ustedes pueden saber, ¿no? Por lo tanto, cuando hay alguna alteración de un estrés externo o, por ejemplo, el consumo de habas, que se le llama favismo, este paciente entra en una anemia hemolítica aguda, finalmente por un agente externo desencadenante. Ojo que no solamente es por las habas, sino por el consumo de algunos medicamentos, por ejemplo, para el tratamiento de la malaria, ¿ok? Entonces, este es un tipo de, si bien es cierto, es más de lugares mediterráneos, podemos ver en algunos de nuestros pacientes favismo, ¿ok? Entonces, se dosa la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, pero después de 2 a 3 meses de haber tenido este episodio de anemia hemolítica, ¿ok? Esa es una de las vías de anemia hemolítica por alteración del metabolismo eritrocitario. Es la más frecuente, pero hay otras. Por ejemplo, la fosfatoquinasa, ¿no? Sin embargo, solamente estoy tocando el tema de la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿ok? Ahora, asimismo, así como habían de la membrana, de las enzimas, recuerdan que también habían anemias hemolíticas por problemas de síntesis de hemoglobina, ¿ok? Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes recuerden. Una molécula de hemoglobina son el conjunto de 2 cadenas de globinas. En el caso de los adultos, nosotros tenemos 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Esta es la hemoglobina del adulto, como observamos acá. Acá tenemos 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. ¿Ok? Cada cadena va a tener su hierro, como ustedes pueden observar, su molécula de hierro que va a alojar esta molécula de hemoglobina, ¿no? Recordarle que nosotros en la etapa adulta tenemos 3 tipos de hemoglobina. La más frecuente es la hemoglobina A1, que les decía es 2 alfa y 2 beta, ¿ok? En un 97%. En un 2% vamos a tener hemoglobina 2, que es 2 alfa y 2 delta, ¿ok? Y en un 1% vamos a tener hemoglobina fetal. La hemoglobina fetal es 2 alfa y 2 gamma, ¿ok? Y cada hemoglobina va a tener diferentes orígenes, sobre todo los cromosomas, acá son importantes los cromosomas 16 y el cromosoma 11, ¿ok? Para la formación de las cadenas de hemoglobina. Así como les decía, hay cadenas de hemoglobina fetal, hay hemoglobinas embrionarias, como la Gower 1, Gower 2, la Portland. Pero lo más importante es que ustedes recuerden qué tipo de hemoglobina tenemos nosotros los adultos. Tenemos 2 cadenas alfa, 2 cadenas betas, que se llama hemoglobina A1 y que son las que están en mayor cantidad, en un 97%. Entonces, en nuestra vida prenatal, es decir, antes de nacer, nosotros vamos a tener hemoglobinas embrionarias y posteriormente en la adultez, cuando ya nazcamos, vamos a tener un aumento de la cadena beta y la cadena gamma, que es la fetal, va a ir disminuyendo. ¿Ok? Entonces, finalmente vamos a quedar en la edad adulta como 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Entonces, esta hemoglobina finalmente, como todo buena proteína, tiene sus desgloses de aminoácidos, ¿ok? Entonces, hay una hemoglobinopatía que se llama anemia de células falciformes, drepanocítica, hemoglobinopatía o sickle cell en inglés, en las cuales hay un problema a nivel de uno de los aminoácidos. Hay un cambio de aminoácidos. La hemoglobina normal tiene ácido glutámico y la hemoglobina mutante va a tener otro aminoácido, ¿ok? Este aminoácido, este cambio del aminoácido, lo que nos va a hacer es que cuando haya una crisis de hipoxemia o una desoxigenación, hipoxemia, va a hacer de que estos glóbulos rojos tomen una forma de hoz, y por lo tanto van a obstruir estas capilares.
Pueden ser capilares muy grandes como capilares muy pequeños. Y finalmente va a vasocluir formando un tapón de glóbulos rojos con forma de hoz y va a obstruir la circulación, ¿ok? Como se observa en esta hoja. Entonces, el cambio del ácido glutámico por valina va a hacer de que haya este cambio del disco bicóncavo casi siempre normal a la forma de hoz. Estos pacientes van a tener, digámoslo así, van a ser, no les va a pasar nada si es que les infecta un Plasmodium falciparum. Esa es una de las características. Recordar que están sobre todo en regiones de África. Tenemos acá algunos pacientes, sobre todo los que viven en Ica, son colonias de algunos pacientes que tienen anemia de células falciformes. Ojo, porque siempre el típico caso es un paciente de Ica, casi siempre lo han puesto así. ¿Ok? Entonces estos pacientes obviamente van a tener una anemia hemolítica por la ruptura de estos glóbulos rojos, ¿ok? Pero lo más importante es la clínica que van a tener por estas vasooclusiones. Entonces va a tener oclusión vascular que les va a formar dolor, si es que por ejemplo fueren miembros inferiores, si es como son pacientes que tienen problemas congénitos, es un paciente que tiene problemas congénitos, van a tener retraso en el crecimiento, van a tener infartos porque estos microvasoclusiones van a estar en el cerebro, por ejemplo, también en el riñón, les puede producir una insuficiencia renal, ¿ok? Y pueden tener crisis de aplasia con algunos tipos de virus o una crisis megaloblástica porque es un ácido van a tener una anemia hemolítica y por lo tanto van a tener una deficiencia de ácido fólico a la vez, ¿no? Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Vamos a hacer un diagnóstico por electroforesis de hemoglobina y el tratamiento es básicamente con ácido fólico, con transfusión e hidroxiuria, ¿ok? Para aumentar la hemoglobina fetal, que es la que tiene menor afinidad con el oxígeno y por lo tanto tiende a no tener esa forma de hoz en situaciones de hipoxemia. El típico caso es un paciente que viene con dolor óseo, que es procedente de ICA, que tiene la triada, palidez, ictericia, hepatoesplenomegalia, con retraso del crecimiento, que de repente subió se fue a Huaraz, por ejemplo, y comienza con un dolor intenso a nivel del cuadrante superior izquierdo. Al llegar al hospital encuentran que tiene un infarto a nivel del vaso, ¿ok? Entonces, ya luego se concluye de que, bueno, el paciente puede tener, y casi siempre pone drepanocítica, o sickle cell, o hemoglobinopatía, o también anemia de células falciformes, ¿ok? Ahora, cuando veamos, como ya les había explicado, la hemoglobina tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, ¿ok? Ahora, en cuanto a las cadenas alfa y las cadenas beta, si es que hay el déficit de alguna de ellas, se va a tomar el nombre de esta anemia hemolítica según el déficit de alguna de ellas. Por ejemplo, si hay el déficit de la cadena alfa, se le va a llamar alfa talasemia, mientras que si es el déficit de la cadena beta, beta talasemias. ¿Ok? Ahora, en cuanto a las características de esta, algo importante a tomar en cuenta es de que el cromosoma 16, recordemos que nosotros tenemos 23 pares de cromosomas, ¿cierto? Nuestros genes los podemos encontrar en algún sitio de este cromosoma, que se le llama locus, ¿cierto? Entonces, vamos a tener siempre 2 copias de nuestro cromosoma. Y estos pueden tener diferentes variantes. ¿Ok? Por ejemplo, para un gen vamos a tener diferentes variantes del cromosoma. O pueden ser iguales, pueden ser homocigotas o pueden ser heterocigotas. Y estos genes van a encontrarse en una parte específica de cada cromosoma. Por ejemplo, si este fuera el cromosoma 16, que es el que produce las cadenas alfa, vamos a encontrar en el cromosoma 16 la producción de las cadenas alfa. La diferencia es de que nosotros en nuestro cuerpo tenemos 2 copias de las cadenas alfa. No solamente una copia, sino 2 copias. Siempre nosotros tenemos una copia, por ejemplo, para nuestro cabello, digamos, si tuviera el cabello rojo, esta característica va a estar situada, digámoslo así, en el cromosoma 16 en cierto locus, en cierta localización de este cromosoma, este gen, la característica, el color rojo, ¿ok? Que uno es derivado de mi papá y el otro es derivado de mi mamá.
Para estas cadenas alfa vamos a tener 2 copias de las cadenas alfa. Es decir, van a estar en diferentes situaciones, pero en diferentes localizaciones, pero siempre en el cromosoma 16. Es decir, por lo tanto, nosotros tenemos 4 genes de cadenas alfa. ¿Ok? Y esto significa de que tenemos 4 formas de manifestar la enfermedad. ¿Por qué? Porque puede que solamente no formemos un gen de esta cadena alfa y por lo tanto esté afectado solamente un locus y se le llame rasgo alfa talasémico. Es decir, 3 de ellos sí funcionan, 1 no, porque no se forma. ¿Ok? Si fuera en 2 locus, se le llama alfa talasemia menor, que puede ser que en uno de mis pares de cromosomas puede ser alfa negativo o alfa alfa negativo negativo. O sea que en un cromosoma esté y en otro no. ¿Ok? Muy bien. Puede que los 3 locus, o sea, 3 locus de alfa, de las cadenas alfa no estén. Entonces se van a formar hemotetrámeros de la cadena beta. Se le va a llamar hemoglobina H. Y las cadenas betas no van a tener con quién unirse, porque si ustedes observan, siempre la cadena alfa siempre se une a una cadena, la cadena beta. Si no hay cadena alfa, no va a haber con quién se une a la cadena beta, y por lo tanto van a haber cadenas beta sin parear. O puede que haya 4 locus que no se producen, o sea, las 4 cadenas alfa no se producen. Y esto va a llevarnos a tener la hemoglobina BART, que son hemotetrámeros de cadenas gamma. Obviamente no va a haber eritropoiesis efectiva porque no va a tener a quién unirse. Puede que, por ejemplo, si es que fuera una alfa-talasemia, rasgo alfa-talasemia, puede que sea asintomático el paciente. Puede que si tenga una alfa-talasemia menor, los síntomas sean o sintomáticos o lo máximo que veremos es que el volumen corpuscular medio esté ligeramente disminuido. Si son 3 locus, podemos ver que hay una anemia moderada, una anemia severa o anemia hemolítica. Y acá, si es que no hubieran 4 cadenas alfa, es incompatible con la vida. Y lo que vamos a ver es, lamentablemente, hidrops fetal. ¿Ok? Les incido en esto porque ya han habido preguntas, diferentes exámenes de diferentes niveles, que ya están preguntando talasemias. Entonces es por eso que me he detenido en explicarles esto. ¿Ok? ¿Cómo podemos hacer el diagnóstico? Mediante electroforesis de hemoglobina, que básicamente es en un gel de agarosa hacer correr la hemoglobina y por tamaño se van a ir quedando. Es como si pusiéramos a diferentes personas de diferente peso a correr. Sabemos que de repente las personas que tengan un poquito más de peso, aunque no siempre, puede que avancen un poquito menos, mientras que las que son más delgadas o atléticas pueden que corran más. Básicamente es esto lo que ocurre en la electroforesis de hemoglobina, ¿ok? En un corrido normal, normalmente vamos a ver que hay un corrido de hemoglobina A1, de hemoglobina A2 y hemoglobina fetal, que es lo que les decía que hay un 97, un 2% y un 1%, ¿ok? Mientras que en el rasgo talasémico, por ejemplo, en el rasgo talasémico, en el alfa talasema trait también se llama, también podemos encontrar que no hay un corrido, porque no es que no haya con quien se una o que se forma una nueva hemoglobina. Mientras que en el que faltaba 3 locus o 4 locus íbamos a encontrar corridos de hemoglobina H o hemoglobina BART. ¿Ok? Muy bien. Ok, entonces dicho esto, vamos a encontrar que puede tener una anemia y según el rango puede ser que tenga un volumen corpuscular medio disminuido. No se sabe por qué, es paradójico esto, a pesar de que la hemoglobina esté disminuida, los eritrocitos van a estar elevados. Y va a haber un desequilibrio de cadenas alfa-beta, por lo cual va a haber agregado insoluble que va a precipitar y por lo tanto va a llevar a hemólisis, porque el cuerpo va a decir, este glóbulo rojo no está adecuadamente formado. Entonces, al haber esto de manera crónica, porque casi siempre lo presentan niños, va a haber una eritropoiesis compensadora. ¿Qué significa esto? Significa de que el cuerpo va a tratar de formar la mayor cantidad de glóbulos rojos a expensa de nuestros huesos, que en realidad son los que forman los glóbulos rojos, ¿no? Entonces hay una expansión ósea
hay un pelos de punta, nuestras manitos, las manitos de las manos pueden ser un poquito más, con las falanges un poquito más alargadas, ¿ok? Y entonces las complicaciones que estos pacientes van a tener al ser sometidos, algunos de ellos, sobre todo con las de 3 locus y 4 locus en la alfa-talasemia, a transfusiones reiterativas, va a ver que hay una sobrecarga de hierro. Y esta sobrecarga de hierro va a depositarse a nivel del hígado, del corazón, produciendo cardiomiopatías, problemas de cirrosis o hipopituitarismo, ¿ok? O problemas de insuficiencia de todas o algunas de nuestras, de la tiroides, algunas glándulas, ¿ok? Puede que haya esplenomegalia, etcétera. Entonces son pacientes que van a tener un fenotipo característico con una calota un poquito más agrandada, ¿ok? Y van a tener problemas hormonales a larga data. ¿Ok? El tratamiento curativo puede ser con trasplante de células madres, en algunos ya están haciendo terapias experimentales con modificadores de la hemoglobina, pero normalmente, bueno, en países subdesarrollados como nosotros damos transfusiones, tratamos de quelar el hierro, es decir, para evitar la sobrecarga de hierro, damos reemplazos hormonales o reemplazo de vitamina D, etcétera, para sus anemias hemolíticas, ¿no? Y estas son las anemias hemolíticas de origen inmune, que son las extracorpusculares, antes de que nos vayamos al break, ¿ok? Perdón, a las preguntas. Las anemias hemolíticas de origen inmune puede que hayan anticuerpos contra los glóbulos rojos. ¿Cómo hacemos? Hacemos una prueba de test de Coombs directo. Es decir, tenemos glóbulos rojos que van a tener anticuerpos en el paciente, ¿ok? Que son sensibilizados, y a eso le vamos a añadir un suero de Coombs, que es poliespecífico para este tipo de anticuerpos que hay. ¿Ok? Entonces va a haber una reacción positiva cuando este suero de Coombs, que son anti-G o anti-CD3, van a unirse a estos anticuerpos de glóbulos rojos. Van a ser positivos. Test de Coombs positivo. Va a tener las características de una anemia hemolítica, y el típico caso es aquellos pacientes que tienen anemias hemolíticas que no son de manera con reticulocitosis, con lactato deshidrogenasa elevada, bilirrubina indirecta elevada, sin alguna causa aparente. La mayoría de ellos son anemias hemolíticas autoinmunes calientes, en el 70-80%. Algunos no se logra saber por qué se producen estos anemias hemolíticas, quedan como idiopáticas, o algunas las pueden desencadenar infecciones, cáncer, fármacos o algunas colagenopatías, perdón, como lupus. ¿Okay? Pueden ser de anticuerpos calientes, cuando son de anticuerpos IgG, sobre todo porque reaccionan a temperaturas de 37 grados y los anticuerpos se unen a esa temperatura. O puede ser la anemia hemolítica por anticuerpos fríos, en las cuales en temperaturas menores a 30 grados, en cambio sobre todo de clima, se presentan estas anemias hemolíticas presentando aglutinaciones de células rojas. ¿Ok? Estas son las de origen inmune. Pero también hay anemias hemolíticas de origen aloinmune, es decir, por ejemplo, reacciones transfusionales, que ocurren casi siempre después de una transfusión, por ejemplo, de un grupo incompatible, yo soy grupo O y me ponen otro grupo, por ejemplo, yo soy grupo A, perdón, y me ponen otro grupo, entonces puedo hacer una reacción transfusional, ¿no? Entonces puede haber eritema facial, urticaria, picazón, dolor de cabeza, ansiedad, o fiebre, etcétera, ¿no? Y también ahí está la anemia hemolítica aloinmune del recién nacido, en la cual la madre es RH negativo, ¿ok? Pero su papá de este niño es RH positivo. Entonces, tienen un hijo cuyo fenotipo es que sea un RH positivo. De repente, al primer embarazo no va a ocurrir nada. En un segundo embarazo, lo que va a ocurrir, y como lo verán de repente en la parte de neonatología, es de que ya la madre ha producido anticuerpos contra este RH. Por lo tanto, va a haber una anemia hemolítica contra este recién nacido. ¿Ok? Y puede llevarlo inclusive hasta la muerte. Entonces, básicamente esto es para que ustedes tengan en cuenta. Son preguntas que pueden venir porque ya están ampliando un poco más los tipos de preguntas. Entonces, quiero sobre todo que ustedes tengan en cuenta en dónde exactamente se encaja cada una de ellas, ¿no? Antes que sigamos,
hemos hablado sobre alfa-talasemia, pero como se habrán podido dar cuenta, no hemos hablado sobre beta-talasemia. Entonces es algo que antes que me olvide lo quiero terminar para que ustedes puedan llevarlo. Como les digo, esto es importante porque han estado viniendo varias preguntas sobre esto. Es algo nuevo en realidad, así que quiero que quede bien claro. Entonces, les comentaba de que nosotros tenemos anemias hemolíticas, en este caso intracorpusculares de causa de hemoglobinopatías, en este caso el problema son con las cadenas de las globinas. Tenemos dos cadenas, dos alfa y dos beta. Cuando no está la alfa se llama alfa-talasemia y cuando no está la beta se llama beta-talasemia. ¿Ok? Dentro de las beta-talasemias tenemos tres tipos, dependiendo si son heterocigotas o si son homocigotas. ¿Ok? Si son heterocigotas, es la beta-talasemia menor. ¿Ok? Si son homocigotas, es la media, que es poco importante, y la mayor. ¿Ok? Muy bien. Entonces, dentro de estas dos, de esta anemia hemolítica, si no hay beta-talasemia, o si es que hay, pero su producción es menor, las síntomas que vamos a tener de esa talasemia, pues son casi siempre microcitosis, es decir, el BCM va a ser pequeñito, y la anemia puede ser una anemia, pero una anemia hemolítica leve, pequeñita. O a veces puede ser inclusive asintomático. Más o menos se correlacionaría con el rasgo talasémico alfa, alfa-talasemia, rasgo talasémico, ¿no? Entonces, como no hay en la cadena beta, lo que sí va a aumentar es las dos cadenas alfa que tenemos, más la cadena fetal, ¿cierto? Perdón, de las hemoglobinas que tenemos va a comenzar a aumentar las cadenas alfa y el porcentaje de hemoglobina fetal que tenemos. Entonces, en una electroforesis de hemoglobina, eso es lo que vamos a encontrar. Un aumento de la hemoglobina no a 1, sino a 2, que era la que tenía gamma, y la cadena en la hemoglobina fetal, que es la que tiene la cadena alfa y gamma, ¿no? Y la cadena en la hemoglobina 2 que tiene 2 alfa y 2 delta, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a encontrar en una electroforesis de hemoglobina. Cuando hablamos de una beta-talasemia mayor, significa que hay cero producción de cadenas beta. Entonces se van a formar homotetrámeros, pero homotetrámeros de cadenas alfa, ¿ok? Y entonces, al formarse estos homotetrámeros, lo que va a hacer es que la hemoglobina va a precipitar. Va a precipitar y finalmente va a producir esta anemia hemolítica que finalmente va a ir al vaso. ¿Ok? Muy bien, entonces va a haber este mismo problema de compensación, ¿no? Va a haber una eritropoyesis compensadora, van a haber un aumento de las transfusiones de estos pacientes y por lo tanto va a haber un aumento, una sobrecarga de hierro. Básicamente esa es la patología que antes que me olvide lo quería mencionar, ¿ok? Ahora, en cuanto a las patologías malignas, ya vamos a ver las patologías malignas. Vamos a ver las leucemias y linfomas. Entonces yo, antes de empezar estas clases, siempre me gusta recordar cómo formamos nosotros todas nuestras series, ¿no? Nosotros tenemos una célula madre, totipotencial, multipotencial, es decir, que se puede dividir en diferentes formas. Pero al final van a terminar dividiéndose en la serie mieloide y en la serie linfoide. ¿Ok? La serie mieloide va a dar glóbulos rojos, plaquetas y los que tienen gránulos dentro de sus células. Por ejemplo, basófilos, eosinófilos, neutrófilos. ¿Ok? Mientras que la serie linfoide va a dar linfocitos, linfocitos B y linfocitos T, dentro de los más importantes en realidad. ¿Ok? Entonces, las patologías malignas en hematología se van a dividir dependiendo dónde ocurran. Acordémonos rápidamente en cuanto a inmunología, que tanto los glóbulos, la serie mieloide como la serie linfoide, van a nacer en la médula ósea, pero algunos van a madurar ya sea a nivel de los ganglios o a nivel del timo, en el caso de los linfocitos.
¿ok? Entonces, puede que haya una patología clonal maligna a este nivel, a nivel de la célula madre, puede que haya una patología clonal maligna a nivel mieloide o a nivel linfoide, ¿ok? Estas, que son las más, digamos así, más jóvenes, se van a llamar leucemias. Mientras que las patologías que ocurren a nivel del ganglio o a nivel del timo, cuando ya están más maduras, se van a llamar linfomas, ¿ok? Esto es para que ustedes tengan en cuenta acerca de por qué algunas son leucemias, otras se llaman linfomas.